Querida comunidad de Economía con Pipe, espero que estén muy bien. Hoy día partimos este 2025 con harto movimiento, con harta contingencia, sobre todo geopolítica, y que tiene bastante incidencia tanto a nivel global como a nivel local. Y hoy día quiero traerles un gran economista, hablo de Juan Ortiz, que es economista senior del Observatorio del Contexto Económico, OSEC, de la Universidad de Diego Portales, así como también es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javierana y magíster en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, Juan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver con la crisis en el estrecho de Hormuz, este conflicto creciente que se ha dado principalmente entre Irán e Israel, y el cual entró Estados Unidos a hacer este fuego amigo, que ya no es tan fuego amigo, así como se ha ido desencadenando esta situación, al punto que se declaró el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Y cuál es la relevancia que tiene esto? Que es una de las principales rutas comerciales, sobre todo para el petróleo. Así que, Juan, si puedes comentar Claro. un poco de este contexto económico que está girando en torno a este conflicto. Bueno, sí, bueno, efectivamente hay varios puntos a destacar. En relación con los conflictos armados en el mundo, actualmente hay múltiples conflictos armados, pero obviamente la escala y la profundidad de los mismos no tiene implicaciones geopolíticas globales. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con la guerra de Ucrania y Rusia en 2022, que generó un shock muy importante en la economía en su momento, hoy vemos que nuevamente se genera un shock principalmente por el impacto de este conflicto armado en el precio de los bienes energéticos. Y aquí hay dos elementos claves en cuanto a este conflicto. Por una parte, la zona donde se desarrolla. El Medio Oriente es la zona estratégica y más importante en cuanto a la, digamos, explotación de crudo a nivel global. Si bien Estados Unidos actualmente es el principal productor de petróleo en el mundo y Venezuela, por ejemplo, es el país que tiene más reservas de petróleo, es el Medio Oriente en última donde se gatilla, digamos, esta mayor, digamos, disponibilidad relativa de oferta que digamos, impacta, digamos, la oferta global. Y vemos que obviamente los actores involucrados dentro del conflicto obviamente es Irán, Irán que es un país que, si bien no es el actor principal del mercado petrolero, pero estamos hablando de un país que ocupa la octava, novena posición de productor más importante a nivel global. Cerca del 3% de la producción diaria de petróleo es producida por parte de ese país, por lo tanto es una producción relativamente acotada, contenida. Pero ¿qué pasa? Que en ese sentido, este tipo de ataques que se han venido dando obviamente impacta obviamente la capacidad de producción de Irán, pero obviamente también incide en cuanto a las réplicas militares de este país a otros países del Golfo Pérsico, principalmente lo que corresponde a Kuwait, a Arabia Saudita, a otros países de la región que también son países evidentemente petroleros que tienen incidencia muy importante, principalmente Arabia Saudita. Entonces aquí tenemos un primer elemento clave, se está generando un conflicto armado dentro de una zona muy sensible en cuanto al mercado petrolero y también con respecto al mercado de gas natural. Y el segundo elemento que suma a esta ecuación es ya directamente lo que es el proceso de transporte del crudo. ¿Por qué? Porque el crudo obviamente se produce en los diferentes, digamos, yacimientos. Ese hay que transportarlo a través de ya sea tubería o directamente a través de barcos. Y por lo tanto, en ese sentido, el petróleo que sale a través del Golfo Pérsico tiene que pasar a través del estrecho de Hormuz, un estrecho, digamos, de pocos kilómetros eventualmente, que tiene la capacidad y la profundidad para que pasen barcos de gran tonelaje, que es compartido entre Irán y Omán. ¿Qué ocurre acá? Que cerca del 20% del petróleo diario, digamos, se transporta a través de esta vía marítima. Es decir, en el mundo hay diversas, digamos, estrellas claves, digamos, claves en cuanto al proceso de transporte, obviamente no solamente de petróleo, sino a nivel de comercio, como es, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, el canal de Suez, también, bueno, el mismo estrecho de Hormuz, obviamente, sin lugar a dudas, digamos, corredores, principalmente cerca a lo que es, digamos, el mar de China, entre otros. Por lo tanto, cuando se limita la capacidad de transporte a través de uno de estos puntos neurálgicos, obviamente genera un impacto global por las características. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que vemos un conflicto armado que lamentablemente se da en un escenario, digamos, geopolítico y geográfico muy sensible, que impacta las materias primas, y a eso le sumamos las restricciones propias del transporte a través del estrecho de Hormuz, genera como una perfecta, digamos, tormenta
para gatillar lo que hemos visto recientemente en las últimas semanas, que es un impulso importante al alza, tanto del precio del petróleo Brent en el mercado internacional, el precio del WTI y también el precio del gas licuado, digamos, del gas licuado. Claro, y de hecho de hecho el mismo Banco Central mencionaba que los precios en promedio del tanto del WTI como el Brent alcanzaron los $100 el barril. Eso es algo similar a lo que, incluso un poco mayor a lo que fue el precio del crudo en periodo cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, mira que hay puntos a Está cerca. considerar. Ujú, Las, las características económicas y militares de los conflictos armados son heterogéneas. ¿Qué pasa? Cuando fue el conflicto de Ucrania y Rusia, que empezó el 24 de febrero del año 2022, si bien obviamente había primero que todo, había un nivel del precio previo al inicio de la guerra que era mucho más alto del que tenemos hoy. Es decir, para contextualizar, el precio previo al conflicto armado en su momento estaba sobre $90 el barril. Estoy hablando de sí, 2022. Acá, cuando empieza el conflicto armado en Medio Oriente, para el día 27 de febrero, un poco antes, estaba en torno a $70 el barril. Por lo tanto, estamos hablando que el nivel era, digamos, diametralmente diferente y también el tipo ujú, de cambio era, en su momento, en el 2022, era más bajo el tipo de cambio nominal de lo que tenemos actualmente. Es decir, tenemos como una cierta simetría en cuanto al punto de partida. Ese es un punto. El otro punto es, claro, efectivamente, cuando se genera el ataque de Rusia a Ucrania, realmente no se vio comprometido eventualmente infraestructura petrolera en forma directa. ¿Por qué? Porque ujú, eventualmente la capacidad petrolera de Ucrania es mínima en términos relativos. Y aquí lo que implicó fue fundamentalmente el conjunto de sanciones económicas que se gatilló por parte de países de Occidente a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia en ese momento era uno de los principales y aún sigue siendo uno de los principales países productores de petróleo. ¿Y qué pasa? así Que es. el principal demandante digamos, del precio, digamos, del petróleo ruso era Europa, no solamente en términos del petróleo, también en cuanto al tema del gas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando se toman las decisiones, no es que el crudo dejase digamos, de bombearse en Rusia para poder ser exportado hacia Europa. Lo que pasa es que simplemente se tomó la decisión de cortar eventualmente esta demanda por parte de Europa, lo cual hace que en términos relativos es como un shock negativo de oferta, Ujú, lo cual llevó a que se presionara al alza el precio. Y cuando uno mira claro, las cifras, eventualmente el alza relativa del precio del petróleo fue mucho menos volátil en el conflicto de Ucrania y Rusia a principios de dicho periodo de lo que estamos viendo ahora. ¿Qué quiere decir esto? sí, Que la volatilidad, la variabilidad que hemos visto en las últimas 2 semanas, un poco más, ha sido mucho más fuerte en el conflicto que tenemos en el 2026 que en el conflicto del 2022. Ahora, ¿cuál es el otro elemento de diferenciación? Que eventualmente el incremento que se vino dando y que llegó hasta niveles cercanos a $130 el barril, el caso del precio del petróleo Brent, se logró meses después del inicio del conflicto. En cambio, en ujú, el conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel, vemos que la aceleración fue mucho más rápida. Puede que no hemos sí, llegado a los niveles de hace 4 años, pero aquí obviamente lo que importa y es relevante a la luz del impacto en el mercado es la volatilidad, la variabilidad que tiene, digamos, el alza en este caso del precio tanto del petróleo como la propia volatilidad del tipo de cambio. Entonces hay características diferentes. Y el otro elemento de creo que es diferente, que es más estructural, es la característica del conflicto. ¿Por qué? claro, Porque el conflicto de Ucrania y Rusia se enmarca en un contexto eventualmente de un conflicto geopolítico mucho más amplio, eventualmente por digamos, la unión probable de Ucrania a la OTAN, eso obviamente genera una reacción de parte de Rusia, etcétera. Obviamente estamos hablando de un conflicto, digamos, mucho más, digamos, geopolítico y digamos, a nivel de una potencia regional como es Rusia, con unas potencias regionales en Europa y una potencia global como Estados Unidos y que eventualmente llevó y eventualmente se ha venido dando a través de una guerra de desgaste que ya llevamos 4 años. En cambio, el ujú, conflicto de Irán con Israel y con Estados Unidos es un elemento diferente. ¿Por qué? Porque si bien es una región altamente volátil y que ha tenido múltiples conflictos, uno, por índole religioso, obviamente en cuanto a la religión musulmana hay un conflicto interno entre los sunitas y los chiitas, entre Arabia Saudita e Irán, hay un conflicto ujú, asociado a todo el tema entre Palestina e Israel, que se gestó después de la creación del Estado de Israel en 1947 y se ha dado en diversos tipos de guerra. Entonces, siempre ha sido una región bastante, digamos, problemática. Ahora, ¿qué pasa? ah, El elemento que cambió el escenario fue el ataque de Hamas hacia fines del año 2023 eh, a, a Israel.
Eso genera un cambio un poco en el tablero. ¿Por qué? Porque Israel tomó una decisión política de literalmente atacar militarmente a Hamas, y no solamente a Hamas, sino a Hezbollah, que está en el sur del Líbano, que es una milicia apoyada por Irán. Y esto fue Claro, desencadenando, además, sumado al conflicto en Yemen, perdón, en Sudán, en cuanto a los hutíes, con apoyo de Irán y con ataques hacia Arabia Saudita, etcétera. Entonces se empezó a generar una situación mucho más compleja que hemos visto a lo largo de esos últimos años, y que eventualmente el año pasado, digamos, tuvo un pic cuando efectivamente Irán y Israel se atacaron mutuamente con, digamos, armamento de misiles, y que efectivamente Estados Unidos finalizó con un ataque militar, digamos, muy focalizado a las plantas nucleares, o más bien a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. Pero entonces, ¿qué pasa? Que sí, aquí Irán realmente empezó a perder, en cierto modo, una dominancia militar parcial de sus, digamos, aliados, llámese Hamas, llámese Hezbollah. Y eventualmente el escenario actual que vemos es que vemos que Estados Unidos y Israel buscan aprovechar una cierta ventana en cuanto, en teoría, una mayor debilidad del régimen teocrático en Irán. Y recordemos que hacia principios de este año, en enero y febrero, hubo un nivel alto de protestas en dicho país, producto de una situación económica muy, digamos, limitada, en medio de racionamiento de agua, etcétera. Por lo tanto, eventualmente aquí, ¿qué pasa? Y con eso quiero cerrar la idea. El conflicto que tenemos actualmente, si bien ha tenido una mayor profundidad de lo esperado, eventualmente, y el régimen iraní ha demostrado una mayor capacidad de resiliencia, eventualmente el horizonte de tiempo de este conflicto, por sus características, debería ser mucho más acotado de lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque las implicaciones acá son globales, en el sentido no solamente del incremento del precio de los bienes energéticos, sino también en términos de la distribución del volumen del petróleo, es decir, digamos, del bien en particular. Porque recordemos que la mayor parte del petróleo que sale a través del estrecho de Hormuz tiene destino a Asia. Hoy los países más afectados desde el punto de vista de la comercialización son China, Japón, Corea del Sur, India, Filipinas, entre otros. Por lo tanto, aquí hay una presión donde todos los países están perdiendo. Eventualmente los países del Golfo están perdiendo, o sea, para Arabia Saudita, para Kuwait, para Emiratos Árabes Unidos, para Oman. Lo que está pasando aquí es un shock muy potente en sus economías. Por lo tanto, lo que uno podría pensar, y que en cierto modo se internaliza en el escenario LIPOM del Banco Central, es que eventualmente se esperaría que ese conflicto tenga un alcance similar a lo que tenemos actualmente, en un plazo aproximadamente de 3 meses, y que de alguna forma se llegue específicamente, principalmente al segundo semestre de este año 2026, a algún tipo de acuerdo político, considerando que eventualmente militarmente es muy difícil que se logre, digamos, el cumplimiento del total de los objetivos que se planteó inicialmente Estados Unidos y Israel. claro, y considerando que hay un factor importante de incertidumbre a raíz de que el mismo Donald Trump pueda viabilizar un acuerdo con en este caso con Irán y con Israel para detener el conflicto armado. Dado que, si bien la premisa inicial ha sido de ponerse en medio para detener el conflicto, lo que pasó fue totalmente lo contrario. Sí, Entonces, sí, ah, sí, efectivamente entonces aquí, por lo menos tener un plazo de aquí a segundo semestre pareciese ser lo razonable, más no tan probable como puede pasar el día de mañana que haya algún acuerdo para el nivel claro, de volatilidad de, de las acciones políticas. claro, porque aquí hay varios puntos. Mira, por una parte, obviamente, si bien, primero que todo, ese tipo de conflicto no tiene un apoyo amplio en Estados Unidos, a diferencia de Israel, que sí tiene un apoyo, digamos, ciudadano mucho más amplio, porque Ujú, obviamente para Israel su enemigo, digamos, es Irán, ¿sí? El tema de Irán y Estados Unidos es mucho más, digamos, más ambiguo, en el sentido de que lo que busca Estados Unidos es impedir que Irán logre obtener un arma nuclear. ¿Ya? Pero exacto. en cambio, a nivel de Israel-Irán es un conflicto más de índole regional, que obviamente tiene un alcance un poco mayor. Ahora, obviamente también está obviamente con el objetivo de que Irán no logre un objetivo, digamos, de una bomba nuclear, cosa que Israel sí tiene y en gran cantidad. Pero, ¿qué pasa? Que acá, cuando uno mira ese escenario, Estados Unidos y la administración republicana se enfrenta primero a unas elecciones de mitad de periodo hacia noviembre. Obviamente, este conflicto está generando impacto negativo en Estados Unidos. Primero porque en este país no hay mecanismos de suavizamiento en cuanto a los precios, ¿sí? Por lo tanto, todo choque de precios en el petróleo se traspasa muy rápido al consumidor final.
Eso obviamente está cambiando las expectativas de inflación en Estados Unidos, una inflación que de por sí se mantiene, digamos, a pesar de que su variación sigue siendo contenida, el nivel de precios eventualmente la población lo sigue percibiendo como algo muy negativo y eventualmente la economía juega un rol importante para efectos de elecciones en Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, tal como comentaba, eventualmente para Estados Unidos es muy complejo mantener digamos, lograr objetivos militares, por ejemplo, digamos, si bien se han atacado múltiples líderes del régimen iraní, eventualmente el régimen como tal sigue de pie. Y realmente es muy difícil al final del día lograr una derrota militar sin lograr el apoyo o más bien el ataque vía infantería. Es decir, realmente ningún país logra derrotar a otro país solamente a través de ataques aéreos. Eso se ha demostrado en la historia. Eso no pasa. Para poder cambiar un régimen de un cierto grupo a otro grupo a través de una invasión, tiene que ser una invasión anfibia, con infantería. Y eso muy posiblemente no va a pasar por el costo que tendría Estados Unidos. Por lo tanto, eventualmente Estados Unidos sí va a lograr en gran parte objetivos militares, que es destruir la capacidad de gran parte del poder militar de Irán. Si bien Irán sigue atacando y sigue defendiéndose, obviamente su capacidad de resiliencia en términos militares cada vez está más deteriorada. Eventualmente vemos que la marina iraní fue virtualmente destruida, la fuerza aérea eventualmente parece que no existe, y su capacidad se fundamenta en ataques de misiles balísticos y de drones. No es mucho más allá de eso. Pero a pesar de eso, Sí, sigue siendo un actor, digamos, que sigue defendiéndose, sigue atacando a países vecinos de la región, y eventualmente Estados Unidos juega un poco contrarreloj. Y si bien, insisto, creo que Estados Unidos va a lograr, digamos, reducir sustancialmente el poder militar de Irán, no va a lograr al final del día un cambio de régimen, y también hay que considerar que es un régimen dictatorial. Obviamente aquí no se observa que en ningún momento haya habido algún tipo de apoyo popular dentro de Irán para hacer un cambio, digamos, político, porque es un régimen que ha logrado generar durante casi 50 años un nivel de represión importante. Por lo tanto, aquí creo yo que Estados Unidos está buscando ahora la forma de poderse salir más rápido de esto. Eventualmente puede simplemente decir que logra su objetivo en función de que primero eliminó al principal dirigente de Irán, el ayatollah, digamos. de la Ayatollah. Exactamente, y por otra parte, estamos diciendo que logró diezmar significativamente el poder militar de Irán, pero para a la luz muy seguramente del público en general pues, puede considerarse un fracaso en el sentido que no logró el objetivo principal, quizás que era, digamos, lograr cambiar el régimen, pero insisto, era muy difícil, o sea, era una apuesta muy arriesgada, realmente sin tener un apoyo ya sea digamos, de parte del ejército iraní eventualmente o de una gran, digamos, oposición política o de un gran apoyo popular para cambiar este escenario. Eso no se ha dado, por lo tanto el Pero, régimen sigue en pie y va a seguir en pie eventualmente, seguramente llegará a algún tipo de acuerdo, eventualmente, porque Irán sabe que conforme pasa el tiempo y cada día que pasa, el costo para Estados Unidos e Israel y para el mismo Medio Oriente es mucho más amplio, toda vez que ellos están, digamos, preparados para mantener, digamos, de alguna forma activo un conflicto durante muchas más veces. claro. Y sobre eso, Juan, ¿cuáles son o qué ves tú respecto a lo que se puede proyectar en términos de crecimiento y de inflación a escala global? Porque ya mencionaste el ejemplo de Estados Unidos, de que puede que aumente levemente la inflación, pero el nivel de precio va a ir perjudicando de manera considerable a los consumidores. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Veamos, por ejemplo, los países europeos, los países de China, que Claro, son, mencionaste tú, los más afectados también dentro de esta gran crisis. claro, mira, aquí hay varios puntos. Aquí lamentablemente lo que estamos viendo es un shock de oferta negativo. El Ujú. mundo venía a un escenario donde la inflación ya estaba virtualmente controlada. Eventualmente todo lo que expectativas era que se seguiría manteniendo políticas monetarias, digamos, expansivas, inclusive en Chile. Se esperaba, por ejemplo, antes de este conflicto que la tasa de política monetaria durante el primer semestre de este año bajara 25 puntos base. Eso claramente es un escenario que hoy ya no se va a dar. Vimos cómo, por ejemplo, el Nipón del Banco Central se ajustó a la baja el crecimiento económico en Chile en prácticamente una reducción digamos, de 0,5%. El rango Ujú. ahora queda, la media está en 2, antes estaba de 2,5. Así Este es. proceso de ajuste se va a dar a nivel de todos los países eventualmente. ¿Por qué? Porque el choque inflacionario viene en mayor o en menor medida, obviamente depende de cada país, su estructura productiva, su dependencia del petróleo, etcétera, pero eventualmente viene. Esto obviamente va seguramente a ralentizar políticas expansivas, por lo tanto eso puede generar simplemente que se mantengan, digamos, las tasas de política monetaria en los niveles actuales o eventualmente se puedan aumentar durante el segundo semestre del año.
Obviamente eso impacta en cuanto al comercio internacional, porque no solamente en cuanto al tema del precio del petróleo, también eso encarece todo lo que corresponde a dos elementos claves. Uno, el transporte marítimo, que no hay que olvidar que la mayor parte del comercio internacional se hace a través de los océanos. Sí. Y también vía aérea, también tenemos un incremento muy importante del precio, digamos, del querosene, que es un querosene especial que se utiliza para el transporte aéreo. Y el otro elemento importante también es el incremento del precio de los fertilizantes, y es un poco también lo indicaba el Banco Central, la urea, Ujú, digamos, sí. que es un derivado, que es un producto que se deriva, porque del petróleo se derivan muchas cosas, desde fertilizantes hasta plásticos. O sea, Ujú, realmente uno no alcanza a mencionar todo el encadenamiento que genera, porque, por ejemplo, la gasolina y el diésel o la parafina son derivados del petróleo. sí. ¿Sí? Pero del petróleo hay muchos más derivados, por lo tanto aquí todo un encadenamiento de incrementos de toda una serie de bienes intermedios principalmente y parte de bienes finales que se derivan del petróleo. Por lo tanto aquí lo que uno espera es que las principales economías del mundo resientan ese impacto, eventualmente eso ajusta a la baja en algún grado, mayor o menor, las expectativas de crecimiento. Yo creo que hay que ser muy, digamos, estar muy pendiente del WIO que se debe publicar ahora en abril por parte del Fondo Monetario, hacen un pequeño WIO, no el grande, sino, no, creo que es el grande, no, sí, creo que ese es importante, Ujú, hay dos grandes, que es el de abril y es el de octubre, y dos chicos, sí. que es el de enero y el de julio, creo, si no estoy mal. Entonces, claro, aquí viene un muy importante, yo creo que hay que estar pendiente un poco de cómo el Fondo Monetario ya internaliza un poco ese tema a la luz de la información, pero lamentablemente el escenario macro a nivel local y a nivel global ha cambiado, eso es un shock negativo y lamentablemente para Chile en particular, considerando su nivel uno de apertura económica, tanto en el mercado de bienes y servicios como a nivel del flujo, digamos, del mercado de capitales, sumado a su alta dependencia en cuanto a ser un importador neto del petróleo y de bienes energéticos, porque aquí no solamente el tema del petróleo, aquí también viene el tema del gas, y del gas natural y del gas licuado. Entonces, y se va a venir presumiblemente algún tipo de ajuste al alza más en el corto plazo. Por lo tanto, todo eso es un elemento que obviamente, lamentablemente, se llega en un escenario donde todo se complica producto de ese escenario bélico. Y Juan, ¿tú crees que a raíz de todo esto, tanto a nivel global como acá en Chile, se pueda dar algún fenómeno estanflacionario en el corto plazo? Porque en el largo plazo, si se logra un acuerdo, probablemente no tengamos ese efecto y vamos a tener estas alzas de precios generales en unos pocos meses. Sin embargo, después podría volver a retornar a la baja, también dependiendo de cómo se vaya dando la situación geopolítica y cómo los distintos bancos centrales vayan actuando, en base Claro, porque de aquí, que evoluciona el mismo tipo de cambio. claro, pero digamos que acá hay que considerar varios puntos. Por una parte, dentro de todo, las circunstancias, el shock de costos que se genera a nivel global, producto de alza del precio de los bienes energéticos, obviamente va a impactar la inflación. Pero hay que reconocer que la inflación global, si uno mira las principales economías, es una inflación relativamente baja y controlada. Es decir, no estamos Ujú, hablando de un shock que se da en un escenario, por ejemplo, como si se dio la guerra de Europa del Este, porque recordemos que cuando se dio el mundo todavía estaba en un proceso de salida del efecto COVID, con un shock digamos, de demanda al alza, porque obviamente había un proceso, digamos, de una aceleración de la demanda y que todavía manteníamos restricciones de oferta sí, agregada. Por lo tanto, aquí, en cierto modo, este shock a nivel global de lo que pasó en el 2022 se sumó a un escenario previo de inflación que estaba alto respecto a las metas de los bancos centrales. El escenario actual no es el mismo, por lo tanto, sí, va a haber un impacto inflacionario, se va a dar, pero no estamos pensando que eventualmente esto va a descarrilar eventualmente o volver a converger a niveles tan amplios en cuanto a un escenario inflacionario descontrolado que eventualmente sí se pudo ver durante el año 2021-2022 en parte, es sí, mucho más complejo. Ahora, obviamente aquí estamos hablando considerando que se espera que este impacto se dé, pero no es un impacto, digamos, estructural, digamos, o sea, para poner en términos simples, no esperamos que el precio del petróleo Brent se mantenga en $100 de aquí a fin de año. claro, De alguna no, forma, internalizando que de alguna forma esto en algún momento tiene que bajar. Ahora va a bajar poco, o sea, es previsible que no volvamos a los niveles previos de Brent en torno a $70. Y es un poco lo que muestra el Banco Central en Nippon. El Nippon esperan que el precio promedio entre el WTI y el Brent se ubique en promedio año en torno a un poco más de $85 el barril. Por lo tanto, ya el central está diciendo, ojo, de alguna forma en algún momento esto va a acabar, pero el precio de equilibrio post a un acuerdo político no va a volver a ser el mismo que teníamos previo al conflicto. Es un poco el mensaje que claro. puede prever y lo cual tiene sentido evidentemente porque se va a internalizar una prima de riesgo geopolítico que va a estar ahí. Y también el hecho del Claro. costo
de la destrucción de infraestructura que eventualmente uno alcanza a dimensionar lo que es un ataque a una refinería o un oleoducto. O sea, no es evidente, claro, más allá de que uno ve imágenes de, lamentablemente, de humo negro, destrucción de, como de infraestructura, pero uno no alcanza a dimensionar realmente cuál es la incidencia en términos de la capacidad instalada y productiva en países como Arabia, como Kuwait, como obviamente Irán. Por lo tanto, eso es un tema. Entonces, obviamente aquí lo que quiero plantear es lo siguiente. Tenemos un escenario inflacionario donde se da este shock, pero que no es similar a lo que vimos tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Sí podemos tener una mayor inflación. Ahora, el segundo punto es respecto, y tal como tú indicas, esta inflación. Estamos hablando de, ¿esto nos va a gatillar realmente una recesión global? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando estamos, o sea, estamos hablando de esta inflación, hay que verlo como, uno lo puede ver como dos puntos. Es o un nivel de crecimiento muy bajo con un nivel de Ujú. aceleración en cuanto a la inflación, ¿ya? Es decir, crezco Bastante elevado. bajo crecimiento con un alto nivel de inflación o derechamente una recesión económica, ¿sí? Con un alto nivel de inflación. Eventualmente aquí lo que uno puede pensar es que esto va a ralentizar el crecimiento. Es poco probable que obviamente se genere algún tipo de recesión económica, toda vez Ujú. que la tasa de crecimiento de los países hoy por hoy se ubica más o menos en torno a su nivel de crecimiento potencial. Por lo tanto, aquí eventualmente sería como un escenario de cola si es que obviamente el conflicto adquiere un nivel mucho más profundo y mucho más prolongado. Obviamente es un escenario que no se Claro. puede desvirtuar eventualmente, pero hoy creo yo que es un escenario que no se debería dar. Pero claro, sí podríamos llegar más que un mismo proceso de estanflación, que es obviamente lamentablemente la, la, el concepto, digamos, no tiene un rango determinado que uno puede decir es que una estanflación es que se crezca el 1% y la inflación sea 10%, o que se crezca el 2% y la inflación sea del 7% o del... No, realmente es un escenario, digamos, de persistencia en el tiempo. Es Ujú. que uno pensaría intuitivamente que es un nivel de crecimiento en el cual el Producto Interno Bruto efectivo se ubique persistentemente durante un cierto periodo debajo del producto potencial, a pesar de que posiblemente no se gatille una recesión, porque una cosa es crecer por debajo del crecimiento potencial, si tiene una Ujú. brecha de actividad negativa, y otra cosa es una recesión. Uno puede crecer por debajo del crecimiento potencial durante varios trimestres, pero eso no llevar a una recesión económica si es que se calcula, ya sea como hacen en Estados Unidos, que la variación intertrimestral de la serie estacionalizada del Producto Interno Bruto sea negativa durante al menos 2 trimestres consecutivos, o Es. criterios en relación, por ejemplo, es decir, que tenga digamos, crecimientos interanuales negativos durante un cierto periodo de tiempo. Porque Claro, realmente, que es como lo siendo que hacemos nosotros en Chile. claro, porque tampoco hay una definición, digamos, no hay una única definición para medir esto. Pero lo que sí Ujú. uno puede pensar eventualmente, creo yo que sí existen riesgos, eventualmente como tú planteas, de un proceso de una probable estanflación, pero más creo yo que un escenario más de cola y va a estar muy sujeto a la persistencia ¿no? de una profundidad del conflicto en cuanto a su impacto en el mercado energético y a nivel global y la duración. Yo creo que aquí la palabra clave, creo yo, es duración, es persistencia del conflicto en el Ujú. escenario que tenemos actual. Por lo tanto, que uno podría pensar que si se mantiene un escenario base, que esto debería terminar de aquí a 3 meses más, sí va a haber impacto negativo en cuanto a menor crecimiento global, va a haber impacto inflacionario, pero eventualmente no te va a generar una crisis económica, digamos, profunda, como sí lo vimos en su momento, por ejemplo, con el COVID-19 o como la crisis subprime del año 2008-2009. Claro, y ahí está la clave de cuanto a mientras más persista el conflicto, más persistente la inflación, sobre todo la inflación subyacente, sin volátiles, que es, y en este Sí, caso el conflicto sí o sí va a golpear directamente a la inflación subyacente por los precios estructurales, digamos. así es, porque Y y es un poco ahí, también lo que indica el central. Así es. claro, y respecto a eso, yendo con la última parte, en el caso de Chile, ¿cuál es la mirada económica que se ve respecto a las medidas que tomó el gobierno en cuanto a la gestión de esta crisis internacional? Mira, yo creo que acá Mirada más técnica. claro, aquí hay varios temas que son complejos de abordar por múltiples Ujú. razones. Mira, acá creo yo que obviamente el gobierno trató de relacionar directamente un escenario fiscal debilitado a indicar que la única decisión de política responsable era traspasar automáticamente el alza del precio de los combustibles, digamos, al consumidor final. Es decir, lo que Ujú. quiero plantear aquí es lo siguiente.
Creo yo que obviamente aquí ha sido poco responsable, por ejemplo, la afirmación que se hizo hace unos días de que el Estado estaba en quiebra. Creo que fue realmente Ujú. algo demasiado, un error comunicacional profundo, que me parece, Sí, digamos, primero que todo es una irresponsabilidad. Yo creo que como Estado y como una información propia, digamos, de un organismo, no sé qué tipo de ministerio fue el que lo publicó, pero obviamente un Estado no puede decir que está quebrado. Además, salvo que partamos de un estemos hecho. en default y con Claro, una además prima partamos de de, riesgo baja. claro, además, claro, exactamente. O sea, además partamos de un hecho. O sea, creo que fue una cuña política que me parece una responsabilidad, porque primero que todo un Estado no quiebra. Un Estado, lo que quiebra son las empresas. Una empresa Ujú. cierra, un Estado no cierra, un Estado no implosiona, ¿cierto? Un Estado solamente deja de existir fundamentalmente por guerras civiles, porque se fragmenta o porque simplemente es derrotado militarmente y absorbido por otro país. Por lo tanto, Ujú. ese Sí, elemento de quiebra, de ausencia de Estado, me parece una responsabilidad, creo yo, y fue algo muy lamentable, creo que en particular. Pero sí denota, obviamente, un elemento, un argumento que ha querido plantear el Ejecutivo, es que el escenario fiscal es extremadamente frágil. Y ahí así obviamente uno es. puede matizar ciertos puntos, y creo yo que también ha sido poco plausible gatillar esto y relacionarlo con un problema de caja de corto plazo. Creo yo, ¿por qué? Ujú. Porque obviamente en términos fiscales lo que uno ve simplemente es elementos de sostenibilidad y solvencia fiscal. Y Sí, eso no es el saldo en tesorería en un momento determinado. El saldo de tesorería es un saldo de un momento determinado, pero nosotros no podemos evaluar la política fiscal por el saldo de tesorería del mes de enero, del mes de febrero o del mes de marzo. Ahora, eso no quita un elemento que sí es cierto, que el nivel de saldos en tesorería ha tendido a bajar a lo largo del tiempo, y eso eventualmente uno mm. lo puede ver con las cifras. Y puede Pues hay haber una 3 años discusión. menos al último saldo más bajo Exactamente, histórico. exactamente. Y eventualmente, por ejemplo, si uno mira el informe que publicó ayer el CFA, ellos sí hacen referencia obviamente a problemas en cuanto a la gestión de corto plazo que se ha dado en cuanto, por ejemplo, al incumplimiento de las metas fiscales, a la sobreestimación de ingresos, al hecho de que si bien la deuda pública se redujo como proporción del PIB, su reducción fue por factores transitorios como fue por ejemplo, la apreciación del tipo de cambio nominal a fin del año previo, del Sí, 2025, o el impacto al alza por ejemplo, el deflator del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que dice el CFA es decir, ojo que son factores transitorios que no eventualmente se van a dar en el análisis del cierre fiscal 2026. Por lo tanto, aquí tenemos elementos que estructuralmente yo coincido que sí, efectivamente tenemos un debilitamiento fiscal, pero no estamos en una crisis fiscal. ¿Sí? ujú. Más allá de que el gobierno quiera plantear un elemento de crisis, si uno mira, por ejemplo, los indicadores de calificación de riesgo de las calificadoras Standard Poor's, Moody's, si uno mira, por ejemplo, el nivel de deuda bruta comparable, por ejemplo, con países con un PIB per cápita, PPP similar a Chile, Chile tiene un nivel promedio. Sí, Si uno mira, por ejemplo, el ENVI o los CDS, no hay de dónde decir que estamos digamos, en una situación de crisis fiscal, pero sí hay un debilitamiento. Entonces, ¿qué pasa? Creo yo que obviamente se tomó un poco este argumento y tratar de cruzarlo con la misma operación del sistema, porque también es cierto, creo yo, que sí se están generando y gatillando subsidios importantes en cuanto al MEPCO. Y acá hay una parte importante que eventualmente creo que el Ejecutivo nunca logró explicar. Una cosa es el MEPCO, que genera un subsidio para contraer alzas y suavizarlo a través del tiempo, y gatilló menores recursos, menores ingresos en torno a $100 millones, por lo menos las 2 últimas semanas, es decir, la semana previa y ujú. la anterior. Pero al Sí, mismo tiempo gatilló subsidios, pero nunca explicó por qué hay subsidios. Porque lo que tenemos todos en mente es que el MEP coopera suavizando, digamos, la variabilidad del impuesto específico. Pero lo ujú. que nunca Sí, explicó el Ejecutivo es qué pasa en el caso del diésel cuando yo tengo que el impuesto base es 1,5 UTM por metro cúbico, y por otra ujú. parte tengo un subsidio que es un componente variable de -6 UTM por metro cúbico. Pues eso lleva a que el impuesto específico final sea negativo. Por lo tanto, eso gatilla automáticamente subsidios, por lo tanto, se irradia costos fiscales. Y eso Ujú. el Ejecutivo nunca lo logró explicar de una forma, creo, óptima. Por lo tanto, yo creo que sí había un Claro. elemento fiscal que era, digamos, había una tensión, y eventualmente el Ejecutivo decía, ojo que si mantenemos esto operando y suavizando esto cada 3 semanas, en ese escenario podemos generar un costo fiscal neto de en torno a 4.000 millones. Presumiblemente pudo haber sido así. Por lo Ujú. tanto, aquí la pregunta que uno se plantea es la siguiente es, ¿fue óptimo trasladar tan rápido esta alza? A mi modo de ver, creo que eventualmente fue una decisión más de índole que uno, a nivel económico, uno puede decir, sí, efectivamente tenemos que hacerlo, hay que Ujú. transparentar eventualmente esta volatilidad. Pero también Claro. cuando vemos esto a la luz del resultado,
Estoy seguro que para el Banco Central su escenario base cambió el día lunes cuando el Ministerio de Hacienda indicó que iba a trasladar la totalidad de la variación al precio del consumidor final. Estoy Sí. totalmente seguro que esto obviamente era algo que el mercado no esperaba. Nadie esperaba Ujú. realmente, más allá de que uno pudiese decir, si el mercado no opera, ¿cuánto iba a aumentar el precio? Nosotros aquí en los CQDP lo dijimos, lo dije hace 2 semanas, una semana, dije, si el mercado no opera, el precio de la gasolina debería tender a aumentar en torno a 350 pesos por litro y el diésel a 550 pesos por litro. Ujú. Bueno, y efectivamente Un eso fue poco lo que más. ocurrió, ¿sí? Y fue un poco más, eventualmente. Sí. Entonces uno dice, claro, pero siempre era como un escenario prácticamente improbable porque nadie había internalizado que eso fuese así. Ahora, sí es cierto que eventualmente, a pesar de, digamos, de todo este tema, posiblemente esta semana el precio de las gasolinas en diésel hubiese aumentado muchísimo, dado la misma estructura de operación del MEPCO. Pero creo que eventualmente el hecho de no haber generado ningún grado de subsidio, creo yo que eso obviamente jugué un poco en contra. Es decir, yo creo que el Ejecutivo tuvo que haber dicho, decir, mire, vamos a poder generar algún grado de subsidio considerando la estructura de operación del MEPCO. Y posiblemente se hubiese podido generar, ¿cuánto? 70, 80, 100 pesos por litro. Ahora, igual el incremento, igual hubiese sido histórico. Entonces, quizás el Ejecutivo dijo, mire, si voy a aumentar, si operando, no sé, bajo una cierta estructura del MEPCO, el precio de la gasolina va a aumentar 300 pesos o 250, bueno, ya, da igual porque para el público va a ser una alza que va a ser histórica. Entonces dijeron, pasemos esto, minimicemos el costo fiscal, pero lo que yo creo que es complejo es que eventualmente aquí eso cambió el escenario base a nivel macroeconómico. Y quizás se hubiese dado el mismo cambio si es que el Ejecutivo hubiese dado un subsidio mucho más contenido. Por lo tanto, creo que aquí, creo yo que faltó un poco, primero, a nivel comunicacional, atar el tema del escenario fiscal y hablar de la caja de 40 millones de dólares, creo que eso fue un flaco favor al tema. Sumado al hecho de que hace unos días hablaron de que el Estado estaba en quiebra, lo cual es, obviamente es un error conceptual grueso que el Ujú. Ejecutivo haya dicho esto, a pesar que no lo dijo el ministro de Hacienda, pero al fin y al cabo lo dijo, creo que fue la Secretaría Claro, de Gobierno. fue personal del mismo gobierno, en el fondo. Claro, al fin y al cabo fue una comunicación oficial. Entonces yo creo que eso Sí. fue negativo y creo que eventualmente de cara a la opinión pública queda la sensación de que quizás se puede haber hecho algo más. Y yo creo que es el punto, un poco el talón de Aquiles, porque obviamente todos reconocemos y podemos ver las cifras y podemos entender las cifras de que efectivamente se venía una alza importante. Cuando uno mira la dinámica del precio de paridad y el precio de referencia, eventualmente se venía. Y creo que eventualmente Ujú. el gobierno, si hubiese querido, hubiese podido explicar, oye, expliquemos realmente cómo opera el MEPCO, expliquemos la banda, expliquemos cómo se calcula el subsidio realmente y Ujú. demostremos que efectivamente se viene una alza muy importante y que no podemos hacer mucho porque eventualmente fue tan abrupta el alza, tan rápida el alza, que Ujú. eventualmente eso va a pasar. Y el gobierno tuvo que haber sido mucho más claro de diferenciar cómo fue el escenario de la guerra de Europa del Este hace 4 años y del conflicto actual. Hoy la variabilidad Claro. del precio del petróleo, del tipo de cambio fue mucho más alta, pero lo Ujú. tuvo que quizás mostrar, no sé, en gráficas, en una comunicación mucho más expedita y decir, mire, pero lo que creo yo y lo lamentable de mi modo de ver internamente más es que el gobierno tomó una decisión política, trasladó rápidamente este impacto y creo que obviamente aquí le genera menores grados de libertad. Y lo digo por un elemento quizás fuera de la pregunta. Hoy se plantea una discusión de una reforma tributaria en impuestos de primera categoría. Ujú. La verdad, Sí. hoy en el escenario tal como queda, donde te está diciendo el IPOM del Banco Central, que es como el gran, digamos, oráculo macro a nivel local, Sí. oye, que te estamos diciendo que ahora el crecimiento no va a ser 2,5 sino 2. Ahora la inflación va a terminar en torno al 4% y va a tener toda una cantidad de impactos, digamos, heterogéneos en la economía en cuanto al precio de alimentos, etcétera. Y ahora tú me vas a plantear un tema, una reforma, y claro, uno puede decir, mire, claro, la reforma es necesaria, uno puede decir, sí, necesitamos que el país crezca más, Pero obvio. el momento, El punto es que le quitaste eventualmente agua a la piscina sí. para plantear eso. Es decir, uno entiende que el gobierno hizo medidas focalizadas, ¿sí? Que tiene Ujú. sentido, el tema de la Sí, parafina, que es lo el tema, correcto. digamos, del transporte, pero lamentablemente lo que va a quedar, creo yo que va a quedar a la luz, digamos, de la opinión pública es que simplemente tuvimos el alza más alta y que el subsidio, y que el MEPCO no operó, porque mucha gente cree que el MEPCO dejó de funcionar, y no, no, Y no es así, no, el MEPCO operó. El MEPCO lo que pasa es que el subsidio que gatilló esta semana fue en promedio entre gasolina y diésel de 0,3 pesos por litro. Por lo tanto, alguien dirá, eso no es nada. Y sí, no es nada. Pero operó. ¿Por qué? Porque el subsidio se calculó como la diferencia entre el precio de paridad y el precio de referencia inferior. Por lo tanto, claro. eventualmente, y el MEP va a operar de aquí a 3 semanas más y posiblemente de aquí a 3 semanas más
eventualmente dada la volatilidad del precio del petróleo, posiblemente el precio nuevamente vuelva a aumentar, pero va a aumentar en forma muy acotada. Es decir, el MEPCO va a Ujú. volver a generar su mecanismo de suavizamiento. Entonces me parece que Claro. obviamente aquí el Ejecutivo, creo yo que tomó una decisión política que quizás a corto plazo genera más costos que beneficios, sin lugar a dudas. Ujú. Claro. Y ahí podríamos decir, no alcanzó a operar la parte más impuesto que subsidio afortunadamente, que por lo que se entiende esta dualidad subsidio impuesto del MEPCO. Claro, porque eventualmente el MEPCO venía, por ejemplo, durante el 2026 venía generando, gatillando impuestos, o sea, había un recaudo neto positivo, ¿ya? Pero Ujú. obviamente el escenario que se da a partir del ataque de Estados Unidos a Israel cambia completamente el escenario. Y yo creo que aquí eventualmente uno podría haber pensado en decir, hay una parte importante que creo que es importante destacar. El MEPCO en el escenario actual realmente era literalmente, era prácticamente imposible generar un escenario para suavizar esto en niveles en torno a 30 pesos por litro de la gasolina y Ujú. 25 pesos al diésel. Realmente Sí. fue tan abrupto el incremento del precio de referencia, tanto abrupto el incremento del precio de paridad, tanto el incremento abrupto del precio base sin componente variable, que no había forma que el Mercon funcionando pudiese contener esta aceleración. Pero aquí la pregunta que surge es, ¿pude haber generado algún grado de subsidio un poco más amplio del que generé? Yo considero que sí, eventualmente se pudo haber hecho. Ahora, esto no hubiese eventualmente eliminado el hecho de que posiblemente hubiéramos tenido una alza bruta tanto de la gasolina como el diésel. Y creo que eventualmente eso es, creo yo que es el punto más al debe del tema. Eventualmente a otros economistas dirán, mire, realmente aquí había que transparentar esto y trasladarlo porque es la realidad. Chile, no, digamos, alguien dirá, Chile no tiene la misma capacidad fiscal que teníamos hace 4 años. Y eventualmente puede que sea cierto. Eventualmente hoy tenemos un nivel de deuda más alto Y con o menos fondos tenemos, de emergencia, además. claro, exactamente, tenemos un fondo de estabilización, digamos, un FES más bajo. Tenemos o sea, no olvidemos que la DIPRES en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, que fue el último que se publicó en febrero, ya indicaba que la meta del balance cíclicamente ajustado para este año, bajo el escenario base, era un déficit de 2,7, mientras la meta era de 1,1 Claro, de y déficit. el Consejo Fiscal Autónomo menciona que se podría volver a incumplir la meta, Claro. dado Y eso fue lo este que contexto. Eso fue lo que dijo el día de ayer. Entonces uno Ujú. puede decir, mire, realmente digamos, el escenario no estaba para darnos gustos de generar un mismo escenario, de generar un costo fiscal acumulado como pasó en el 2022 en torno a 2.300 millones de dólares. ¿Sí? O sea, yo creo que es plausible ese escenario. Ahora, la pregunta que surge es, bueno, si ese escenario fiscal es mucho más debilitado, la pregunta ¿era la única opción a corto plazo trasladar automáticamente el alza? Yo creo que no. Yo creo que eventualmente se puede generar algún tipo de mayor esfuerzo fiscal de corto plazo. Y lo digo Ujú. por lo siguiente, porque a mí lo que me genera un poco la inquietud más que todo es cómo este tema le quita piso, por ejemplo, a la discusión parlamentaria del proyecto de la reducción del impuesto de primera categoría, que tiene impactos Claro, mucho más persistentes en el tiempo que una discusión de corto plazo en relación con el precio de los combustibles. Por lo claro, tanto, y que aquí creo yo sí, que hubo un y puede tener desbalance. una recuperación fiscal más elevada a medida que se resuelva el conflicto. Claro, exactamente. Y, sí, y hay una parte importante también, creo yo, que si bien el gobierno ha tomado medidas para contener el gasto, no olvidemos que tomó la decisión de reducir en 3% el presupuesto total de los ministerios, que con un Sí. nivel de ahorro fiscal en teoría en torno a más o menos 3.000 millones de dólares. Ujú. Eventualmente creo yo que lamentablemente esta forma de reaccionar del Ejecutivo de cara a la ciudadanía genera, digamos, un menor piso de apoyo eventualmente. Que le va a pasar factura. O sea, obviamente aquí estamos ya dando una respuesta más política que económica, eventualmente respecto a esta realidad, pero creo que fue así. Claro. Y vamos a ver qué es lo que se viene a la discusión. Por lo menos ya se despachó a ley el proyecto para paliar los efectos de las alzas. Para el caso de los, entiendo que impone 100.000 pesos a transportistas de buses escolares y transporte de carga. Al mismo tiempo que se congelan los precios de los pasajes del del transporte público. Es. Así es, claro. O Entonces, sea, o sea, mira, si uno lo mira desde el punto de vista focalización, yo creo que está muy bien estructurada cumplió. el tipo de medidas que se implementaron como focalización. Pero Sí. lamentablemente lo que va a quedar es simplemente que cuando tuvo que operar el MEPCO para contener la variación, simplemente no operó. Entonces, Ujú. eso va a quedar en gran parte del punto de vista de la discusión.
política y va obviamente a volver mucho más complejo la discusión parlamentaria. Por ejemplo, el gobierno había anunciado que para el proyecto del impuesto de primera categoría, su reducción paulatina, se iba a presentar a fines del mes de marzo, es decir, que prácticamente a partir del primero Ahora. de abril iba a estar ya directamente el proyecto. La verdad, habrá que ver si realmente se va a presentar objetivamente este proyecto a partir del primero de abril, considerando que obviamente estamos hablando de que en el Parlamento las fuerzas políticas están virtualmente empatadas, y hay que tener capacidad de negociación y obviamente hoy esto le quita, creo yo, que grados de libertad y de negociación. Y si bien uno puede estar a favor de un conjunto de medidas de mitigación, creo yo que eventualmente con respecto y exclusivamente al tema de el precio del diésel y la parafina para los combustibles de consumo vehicular, ese para lo que utilizan las personas de a pie Ujú. normalmente, que creo que sí se puede haber dado un escenario un poco diferente. Para colocarte otro ejemplo así, un poco más básico, alguien hubiera dicho, bueno, ¿y si bajamos transitoriamente el impuesto específico de 6 Claro, UTM por metro cúbico y lo bajamos a un cierto umbral? Eso lo hizo México hace poco, eso lo han hecho otros países, creo que Brasil también lo acaba de hacer. Por lo tanto, eventualmente aquí es el argumento de que como que no había otra opción, y que la única opción era traspasarlo automáticamente. Creo que obviamente si uno le da un poco de vuelta al tema, se da cuenta que quizás hay otras opciones. Ahora, obviamente eran opciones que inevitablemente tendrían repercusión fiscal, que yo creo que es una sí, parte relevante, porque uno puede decir, claro, bajamos el impuesto específico, pero bueno, hay un costo fiscal asociado, y que el gran argumento que ha dado el gobierno es que literalmente no se puede hacer nada dada la situación fiscal. Entonces aquí entramos como un efecto de segunda vuelta o segunda derivada respecto ujú, a la decisión política, pero creo que eventualmente hubiese sido preferible eventualmente ampliar un poco la discusión, porque detrás de eso también está la misma estructura del impuesto específico, y lo digo por lo siguiente, porque obviamente el gobierno dijo, mire, generamos más de 100 millones de dólares de subsidio, ujú. eso viene al diésel. Y dice, bueno, pero ¿por qué se generó subsidio? Bueno, es porque la base del diésel es un cuarto del impuesto específico de la gasolina. Así Entonces aquí es. también tenemos un tema de una estructura tributaria eventualmente desbalanceada e ineficiente desde el punto de vista de la imposición, porque objetivamente el impuesto al diésel debe ser más alto de la gasolina exclusivamente por la externalidad negativa que genera el diésel superior a la gasolina. Ahora, obviamente Claro, hay una economía política y que todos entendemos que es muy complejo modificar el impuesto al diésel, pero sí. el tema queda dando vueltas y dice, bueno, aquí, ¿qué más se pudo haber hecho? Y creo que obviamente, creo yo que es un punto al debe respecto a la discusión que se ha dado respecto a este tema en particular. Claro, y ahí donde uno piensa que esto podría haber pasado más como, como parte de este conjunto de medidas en el Congreso, porque inicialmente se pensaba que podría pasar en el Congreso estos cambios en el MEPCO. Sin embargo, se optó por usar la medida administrativa que puede operarse por ley, Claro, a través de claro, decreto. claro, y hay una parte importante. Por ejemplo, hoy por hoy, digamos, el MEP coopera con un sistema que permite un suavizamiento más o menos 30 pesos por litro. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si se hubiese permitido una variación, no sé, 60 pesos, 90 pesos? Claro, terrible, pero creo que Ujú. 90 es menor que 370 o 380 o menos que 550. Es decir, lo que quiero plantear acá es que si el Ejecutivo dice, oye, ampliemos el ancho de variación, tendría sentido eventualmente y podría justificarse decir, mire, realmente el escenario ha sido, pero vamos a trasladar y va a haber algún grado de suavizamiento menor de lo que se ha hecho anteriormente, dado que el escenario de la aceleración del precio ha sido mucho más rápido de cualquier otro escenario previo, y dado que eventualmente estamos gatillando subsidios, por ejemplo, que esto en últimas termina generando mayor presión de gasto fiscal, que Ujú. eso va contra obviamente el financiamiento de políticas públicas. Sí. Pero creo que nada de esto se pudo articular comunicacionalmente de forma objetiva y de forma mucho más efectiva de cara al público. Entonces creo que obviamente aquí espacios de mejora, creo que, o por lo menos no de mejora, sino digamos, de mecanismos de mitigación, porque hoy lo que queda también un poco a la opinión pública es que el MEPCO no opera. El MEPCO en Ujú. cierto modo perdió su objetivo de política. Y eventualmente, claro, si uno mira la cifra, pareciera que fuese así, lamentablemente. Entonces creo que hoy también eso un poco desvirtúa el uso del instrumento en el tiempo, cuando ocurra otro evento, porque va a ocurrir en 2 años Ujú. más o en 5 años más. Esto ya queda como un antecedente eventualmente de la forma como a través de cierto cambio de parámetros, que eso es otra discusión, por ejemplo lo Ujú. que pasó con el precio de paridad el día lunes, puede generar o no un sistema como estos en cuanto a efectivamente lograr su objetivo de política de suavizamiento. Claro.
Y ahí veremos cómo va resolviendo la política en ese sentido, de que Nalati es una gran lección que esperemos que se aprenda, porque Claro, hizo una gran lección para ser un inicio de gobierno. claro, y hay una parte que yo creo que no es menor y que eventualmente ya, bueno, ya lo internalizamos con el hipón del día de ayer, pero al final del día uno puede pensar así en términos muy básicos a nivel macro, que uno de los objetivos de la política fiscal es el suavizar el ciclo económico, Sí. que eventualmente aquí lo que está pasando es que se hizo a la inversa. Aquí Ujú. eventualmente se generó una mayor volatilidad producto de traspasar automáticamente el tema. Entonces, claro, acá hay un trade-off, aquí hay un costo-beneficio y aquí hay una decisión. Obviamente uno puede estar a favor o en contra, y eventualmente la gente dirá, mira, ¿sabes qué? Era mejor traspasar esto ahora, dado un escenario fiscal, dado ciertas características, y hay que asumir el costo como lo están asumiendo todos los países, eventualmente dejar de gatillar subsidios por millones de dólares, dado que el escenario fiscal hoy es diferente. Sí, y eventualmente creo que eso fue la opción que tomó el gobierno. Es Quizás válido. hay otro, claro, y es válido, y hay otros que dirán, no, aquí tuvimos que haber hecho el mismo mecanismo de suavizamiento como se hizo en el 2022. Creo que, particularmente creo yo que hubiese sido errado, toda vez que el mismo escenario fiscal no tienes el mismo espacio para hacerlo. Yo creo Ujú. que quizás hubiese habido una tercera alternativa de generar un suavizamiento, o sea, es decir, generar menos suavizamiento de la operación normal del mercado, pero no generar una alza tan abrupta como el que se gatilló a partir de esa semana. ¿Por qué? Porque Claro. ya vemos que el impacto va a tener impactos directos e indirectos en todo un conjunto de variables macroeconómicas y que eventualmente este elemento que se tomó la decisión el día lunes va a tener eco a lo largo de todo este año. Por lo tanto, creo yo que eventualmente se puede tomar una posición intermedia. Eventualmente, alguien dirá, mire, realmente era mejor internalizar todo el costo. Creo que es un costo alto y que lo vamos a ver en los próximos meses, pero también creo que eventualmente comparar el escenario del 2022 al 2026 creo que es un error que eventualmente se está haciendo mucho diciendo, no, es que en el 2022 sí se pudo hacer y sí se hizo. Ya, pero es que la pregunta es, ¿realmente las personas tenemos conciencia de lo que son 2.300 millones de dólares de costo? Porque claro, la gente dice, no, yo tengo que pagar más de benzina. Ya, esos Ujú. 2.300 millones, realmente la gente no percibe eso, ¿sí? Porque realmente Claro. nos cuesta imaginarlo, ¿sí? Cómo nos impacta ya directamente. Claro, uno puede escalar eso y decir, mire, eso son menor cantidad de hospitales o de colegios, pero realmente dice, bueno, ya fue al final del día. O alguna gente que dice, no, intentémonos más. La gente no percibe la deuda pública como si fuera un problema. Claro, a nivel macro uno entiende la necesidad entre comillas, equilibrar este costo-beneficio. Creo yo, y creo que fue una parte, digamos, que eventualmente en el discurso más bien político, creo que es un error eventualmente comparar los escenarios, considerando sus características particulares bien diferenciadas. Claro, de todas maneras ahí, Juan. Y bueno, me gustaría concluir en ese sentido contigo. Bueno, estoy muy de acuerdo en el pensamiento de que siempre se puede buscar una Mm, medida, un tercer camino claro, respecto, porque siempre, la política chilena siempre se ha, o al menos llevamos casi 10 años en ese rumbo de irnos hacia pensamiento más extremo. Tomamos el camino A o el camino B. No hay camino alternativo razonable y viable técnicamente, y que además claro, socialmente genere el mínimo de impacto negativo, o el mínimo claro. posible por lo menos. Entonces, sí creo que faltó ahí un componente de buscar una tercera vía de solución. Afortunadamente las medidas de mitigación, como mencionabas tú, sí son correctas, medidas focalizadas, y de hecho hasta varias personas del sector que hoy día podríamos considerar como oposición están de acuerdo con las medidas, personas más técnicas, pero no deja de ser que se haya tomado una decisión de ir por todo, pero con un costo social bastante grande. Entonces, sobre Sí, eso estoy de habrá que acuerdo. ver qué es lo que hace el gobierno de aquí en adelante. Esperemos que sea una lección aprendida, y también esperemos que la situación internacional se vaya alivianando por lo menos. Sí, yo creo que acá, pero yo creo que hay una parte importante también, es un tema de señalización, porque aquí uno tiene que eso también leerlo como una señalización. Si tomamos a rajatabla las declaraciones del ministro, eventualmente hay un convencimiento real de tomar decisiones impopulares Ujú. en cuanto al manejo de la política fiscal.
Estamos hablando fundamentalmente de recorte de gasto, estamos hablando de eliminar, digamos, programas públicos, estamos hablando de contener contratación de empleo público, desvinculaciones posiblemente, cambios legales y normativos. Entonces aquí, obviamente, si uno se da una lectura también de esto, creo que es interesante. Y lo digo por lo siguiente, no tanto si la decisión actual fue la mejor o la peor, Ujú, sino que yo creo que es un tema de convicción. Y yo creo que eso en términos de finanzas públicas es positivo. Y si uno observa, por ejemplo, todas las recomendaciones que hizo el CFE ayer, que fueron 10 recomendaciones, en cuanto al documento, eventualmente lo que uno esperaría es que si tuvieran la convicción de tomar esa decisión tan impopular, porque es impopular, ujú, ojalá tomen sí, la decisión de igual forma de tomar nota de las recomendaciones del CFA, porque creo yo que aquí el tema, más allá, obviamente, de ese shock de corto plazo que puede tener, obviamente, impactos en este año en la economía, creo yo que sí eventualmente Chile necesita tomar decisiones, digamos, profundas en cuanto al manejo de la política fiscal. ¿Por qué? Porque aquí eventualmente llevamos una economía que desde el año 2013, un único año, se ha generado eventualmente un balance estructural superavitario. ujú, Llevamos donde persistentemente déficits fiscales efectivos, excepto en el año 2022, que fue atípico eventualmente ese comportamiento. ujú, Por lo tanto, yo creo sí, que sí es importante eventualmente también tomar el pulso un poco de lo que está haciendo así, en decirlo, bueno, realmente que tenemos que tomar decisiones, porque lamentablemente aquí ha habido mucha discusión, aquí ha habido mucho diagnóstico. Todos hemos hecho el diagnóstico y el CFA se ha cansado literalmente de reportar y reportar y se sabe que hay un problema de economía política muy complejo en cuanto a la inercia del gasto público, a la complejidad de modificaciones tributarias, etcétera, y también ujú, en cuanto a decisiones en cuanto a crecimiento económico. Entonces yo creo que acá este gobierno eventualmente, para bien o para mal, dirán algunos, está dando una señalización de la importancia uno de hacer reformas que tengan un impacto eventualmente, y eso es lo que uno espera en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto tendencial, porque aquí detrás de claro, todo esto, obviamente aquí hay un tema de crecimiento que si no se toman decisiones concretas, eventualmente lo otro queda en cierto modo como a nivel secundario, pero también a nivel de política fiscal. Entonces uno esperaría que obviamente y ojalá en el nuevo decreto de política fiscal que tendrá que salir dentro de pocos meses, el Ejecutivo muestre una hoja de ruta creíble, de tal forma de poder recuperar un conjunto de elementos que lamentablemente en Chile, a pesar de haber mejorado mucho la institucionalidad fiscal, los resultados no lo han ido acompañando por lo menos en los últimos años. Y yo creo que es un tema que yo creo que también no hay que dejar de valorar, dirán unos sí, otros dirán no, de pronto un elemento de convicción para tomar decisiones quizás complejas durante este año y posiblemente el otro, que es el espacio que tiene efectivamente un gobierno para poder implementar reformas, siendo muy realista en términos de la negociación con el Poder Legislativo. Entonces yo creo que es otro punto que uno no debe dejar de mirar respecto a ese escenario. claro, y sobre eso las posibilidades de hacer reformas estructurales en el mediano y para el largo plazo. Entonces, Sí. dicho eso, Juan, te quiero agradecer este espacio. Me gustaría que dieras tus últimas palabras pues, para el cierre. ¿Y Bueno, no, qué pues esperas tú? Pues Además. mira, acá yo creo que en todo caso uno tiene que ver el vaso medio lleno. Ujú. Entonces mira, yo esperaría que aquí ojalá este escenario externo tan complejo, en últimas, en corto plazo, se solucione. Y creo yo que el gobierno, en cierto modo, le está apostando un poco a eso. En cierto modo, yo creo que están apostando a que esto en pocos meses más empecemos a tener información de caídas a través del tiempo del precio de los combustibles. Creo yo que el gobierno le está apostando a eso. Y bueno, y ojalá obviamente ese tipo de medidas ya para el ciudadano a pie obviamente permita paliar lo que se viene en cuanto al alza de los precios de los combustibles. Y bueno, creo yo que eso es un poco el escenario que se podía presentar, por lo menos en el corto plazo. Claro, perfecto. Pero Juan, a ver, muchas Sí, gracias por estas últimas palabras, agradecerte este tiempo, que pudimos tocar tres temas bien importantes y lo pudimos abordar de muy buena forma. Y para quienes estén escuchando, para que quienes vean esta entrevista, esperemos que la hayan disfrutado, hayan aprendido bastante sobre la situación actual que está pasando tanto en Chile como en el mundo y nos veremos en otra entrevista, Juan, y a todos los que nos están viendo en alguna próxima otra entrevista con otro invitado más, en otros, probablemente en otros temas macroeconómicos. Así que, ok. me despido, Juan, que estén muy bien, Ok, Felipe, a ti muchas gracias por la invitación y encantado de participar en tu programa. que estén muy bien, Juan. Ok, cuídate, que esté bien. Chao. Igual, chao, chao.